A la lección 10 de nuestro estudio sobre administrar para el Señor, y el título es La devolución. Y vamos a ver que la lección se centra en los días de los jubilados. Y acá tenemos, fíjense, una pareja de jubilados, ¿eh? Y se ve que están con sus mochilas, paseando, disfrutando la vida. Como dice nuestra lección, llegaron a la etapa más placentera de la vida, porque ya no trabajan, tienen un flujo de fondos para mantener su vida, y se dedican ¿a qué? Al placer, a pasear. Ahora, hay un micrófono abierto, a ver si lo pueden cerrar. El tema ¿es ese el objetivo del cristiano? ¿Es nuestro objetivo? Entonces, vamos a lo que dice nuestra lección, y vamos a analizarla racionalmente. La lección de esta semana tiene un título muy llamativo: La devolución. ¿Y a qué se refiere el contenido de esta lección? ¿Cuál es su propósito? Podemos sintetizarlo del siguiente modo, o sea, estudiando lo que dice la lección. En la lección del sábado 4 de marzo, ¿no?, el comienzo de la lección de esta semana dice lo siguiente: a medida que nos acercamos al final de nuestros años productivos, nuestro enfoque financiero se centra en proteger nuestro capital en preparación para el final de la vida. Lo está hablando que nos esforzamos para tener un capital y llega el tiempo de nuestra jubilación y tenemos que cuidar ese capital. La transición del trabajo a la jubilación puede ser una experiencia muy traumática. En cuanto a nuestras finanzas, ¿cuál es la mejor manera de proceder?, dice el autor de la lección. Esta semana repasaremos el consejo de Dios con respecto a nuestros últimos años. ¿Qué cosa debemos hacer y qué principio debemos seguir? Ahora, el propósito de los autores de la lección o del autor es decirnos que las personas mayores deben planificar cuál será el destino de los bienes que acumularon, y deben hacerlo antes de su muerte, porque llegan a la jubilación, acumularon bienes, algunos se hicieron ricos, ahora tienen que disfrutar del tiempo de jubilación y lo que quede, ¿qué hacen? Y al hacerlo, deben tener en cuenta que deben devolverle a Dios lo que les dio y ellos no necesitaron. O sea, de eso se trata la devolución. O sea, el título que tiene, ¿qué significa? Que tenemos que devolverle a Dios nuestros bienes. Ahora, y nosotros debemos preguntarnos, ¿ese es el consejo de Dios, la instrucción de Dios? Y fíjense cómo sigue nuestra lección. Los siguientes párrafos están en la lección del lunes 6 de marzo. Para quienes tengan posesiones al final de la vida, sin importar cuán grandes o pequeños puedan ser nuestros bienes, la planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía, de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Entonces dice, ¿qué significa administración patrimonial? Hacer ¿qué cosa? Un testamento, diciendo a dónde tiene que ir esa plata cuando nosotros morimos. Y el tema es, si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a familiares, ya sea que los necesiten o no, ya sea que hagan un buen uso del dinero o no, y la iglesia no recibirá nada. Ahora, ¿cómo se lo devolvemos a Dios? Dicen, dándoselo a la iglesia. Ahora, sigamos con lo que dice la lección. Para explicarlo en forma sencilla, podemos decir que debido a que Dios es el dueño de todo, sería lógico concluir desde una perspectiva bíblica que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado, debemos devolverle a Él, el dueño legítimo, lo que nos queda, una vez satisfechas las necesidades de nuestros seres queridos. Ahora, ¿de qué está preocupada la lección? ¿Qué va a pasar cuando nosotros muramos al final de nuestras vidas? De eso está preocupada la lección. Y que hagamos un testamento y le dejemos nuestros bienes a la iglesia. ¿Cómo pueden efectuar esta devolución? Depositando en la caja fuerte del cielo, ¿no? Como nos dijeron antes, a dónde depositaron sus diezmos y ofrendas para hacerse tesoros en el cielo, haciendo los preparativos necesarios para que su patrimonio quede en la tesorería de la iglesia. Ese es el sentido del título, la devolución. Hay que devolvérselo a Dios,
¿Y cómo se lo volvemos a Dios? Hay que dárselo a la iglesia. Porque la caja fuerte del cielo es la tesorería de la iglesia, ¿no? Así de sencillo es el concepto. Ahora, como seres racionales, vamos a tratar de contestar a la pregunta. ¿Es este o ese el consejo de Dios? ¿Es esa la instrucción de Dios? En la lección del viernes 10 de marzo de 2023, este viernes de hoy, hay una cita de Elena de White que es muy clara en sus conceptos. ¿Y qué dice? Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 471. Aquello que muchos se proponen postergar hasta que estén por morir, si fuesen verdaderos cristianos, lo harían mientras están gozando plenamente de la vida. Se consagrarían ellos mismos y su propiedad a Dios, y mientras actuasen como mayordomos suyos tendrían la satisfacción de cumplir su deber. Haciéndose sus propios ejecutores, satisfarían los requerimientos de Dios ellos mismos antes de pasar la responsabilidad a otros. ¿Qué está diciendo Ellen White? Que justamente, que si queríamos que avanzara la obra de Dios, ¿no?, tendríamos que, como mayordomos fieles, dedicar lo que tenemos ¿a qué? A esa obra. Y eso hacían muchos adventistas, porque lo que querían es que Jesús pueda volver pronto y tenían una misión. Tenían que ir por todo el mundo predicando el Evangelio, tenían que ir a todo el mundo llevando el mensaje adventista. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos y contestar es la siguiente. ¿Es esa la instrucción de Dios para nuestros días? Porque evidentemente era la instrucción para el tiempo de Elena de White. ¿Cuál es el consejo de Dios sobre lo que deberíamos hacer con nuestras vidas y con nuestro patrimonio cuando viéramos las señales de los tiempos que nos anunciarían que la nuestra es la última generación y que la venida de Jesús como ladrón está a las puertas? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que hacer la última generación? Al encontrar las respuestas sabremos qué es lo que debemos hacer en nuestros días, si queremos ser siervos fieles a Dios. Y fíjense que el que habló de nuestros días es Jesús en su sermón profético, y dijo que esto se aplica a las vírgenes que habrían salido a recibir al esposo. Eso ocurrió en 1844, y a partir de ahí todo lo que Jesús anunció se cumple en medio del pueblo adventista. ¿Y qué dijo? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, cuando nosotros observáramos qué es lo que pasa, veríamos justamente el cumplimiento de las señales de los tiempos, veríamos brotar las hojas de la higuera y sabríamos que la venida de Jesús como ladrón está cerca a las puertas. ¿Y cuánto pasaría? Y Jesús dice, es claro, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestra generación? Se va a cumplir todo lo que Jesús anunció. Va a pasar el tiempo de nuestra prueba, va a llegar el tiempo de angustia, va a venir el anticristo, va a venir Satanás simulando la segunda venida, van a caer las plagas, Dios va a liberar a su pueblo, y finalmente Jesús va a venir a buscar a los vencedores. Todo va a pasar en nuestra generación. Y dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Está hablando cuando Él viene como ladrón a buscar a los sellados del pueblo adventista. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No la segunda venida, cuando viene como ladrón, porque está hablando que esto es lo que ocurre en medio de la iglesia adventista. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿qué va a pasar en medio de la iglesia adventista? Algunos, los que ven las señales de los tiempos y creen a las señales, se van a estar preparando, y el resto no. Va a estar como si nada pasara, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no entró en el arca, se cerró la puerta. El diluvio no vino enseguida, pero la puerta se cerró. Y por eso Jesús está tomando ese ejemplo para nosotros, porque eso es lo que Él predicó. ¿Qué pasa con las vírgenes? Porque esto pasa con las vírgenes.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Vino el esposo como ladrón, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, como en los días de Noé. ¿A quién se cierra? A las vírgenes. Jesús está hablando a nosotros. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, ¿veríamos las señales de los tiempos? Sí. Y por eso yo escucharé el clamor de medianoche que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Prepárense, arreglen sus lámparas, encuentren la puerta estrecha, entren por ella, recorran el camino espacioso, lleguen al final del camino como Dios les mostró en Ajuay, y tienen que tener el sello de Dios. ¿Para qué? Para que cuando Jesús venga como ladrón poder ir con él a la batalla. Es tiempo de preparación, prepárense, como Dios le mostró en Ajuay. Y en sus visiones ella escuchó que el ángel le decía: preparaos, preparaos, preparaos. Tiempo de preparación. Hay que despertar a las vírgenes y decirles que se tienen que preparar. ¿Por qué? Porque el tiempo de angustia va a comenzar en nuestra vida, en nuestra generación. Por eso, teniendo en cuenta el contexto, uno se pregunta: ¿de qué serviría un testamento al comenzar el tiempo de angustia? Y la respuesta es clara: de nada. Porque los adventistas fieles a Dios no van a poder comprar ni vender. Ahora, ¿qué va a pasar con los que estén engañados, sigan comprando, vendiendo, casándose y dándose en casamiento? Va a llegar el tiempo de angustia y no van a estar preparados. Y la puerta se va a cerrar. Por eso es urgente despertar al pueblo adventista. Es por esa causa que los siervos fieles tienen una tarea que hacer antes del comienzo del tiempo de angustia, y deben invertir su tiempo, sus fuerzas y sus recursos en hacerla a tiempo, antes que se cierre la puerta para el pueblo adventista. Porque esta es la verdad presente, esto es lo que va a pasar en nuestra generación. Por eso Jesús dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ahora, ¿va a haber siervos fieles? Sí, la profecía se va a cumplir, esta es la palabra profética más segura. ¿Quién lo va a poner sobre su casa? Dios. ¿Para qué? Para que les dé el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Y quién le va a dar ese alimento a sus siervos fieles? Dios se los va a dar. Porque esa es la obra que haría el hombre de escobilla, como Dios le mostró a Jaime Juárez y a Elena de Juárez. Porque Dios mandaría a sus mensajeros cuando los preparara. Y por eso Jesús dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? ¿Qué tiene que estar haciendo? Dándole alimento a tiempo a sus hermanos, despertándolos, predicando el clamor de medianoche para que sus hermanos se preparen, porque se va a cerrar la puerta de la gracia para el pueblo adventista. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: ¿va a haber siervos malos? Sí. ¿Y qué van a decir? Mi Señor se tarda en venir. O sea, ¿qué van a decir? Van a negar las señales de los tiempos. Van a negar que los adventistas tenemos que prepararnos. Y van a empezar a perseguir y a golpear a sus consiervos para impedirles predicar el clamor de la medianoche. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. A comer la comida de los borrachos y la vida de los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde van a quedar los que no se preparen? Los siervos malos y los que les crean. Fuera de la puerta. No van a entrar. Van a ser las vírgenes insensatas. Por eso, teniendo en cuenta esto, Dios le mostró a Ajuay en la visión a la manada pequeña, la que va a estar preparada, lo siguiente. Dice: ya queridos hermanos, voy a referir una visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias. Como Dios le mostró, esta era la verdad presente para los últimos días. Ella estaba viendo cómo estaríamos nosotros, sin advertir en qué tiempo vivimos, sin advertir que la nuestra es la última generación, ni que ya entró el hombre de escobilla, porque habría entrado el hombre de escobilla y ahí empiezan los eventos finales.
porque Dios empieza a preparar a sus siervos para que, como dice ella, se den cuenta del engaño, pues estaríamos engañados, y Satanás se daría cuenta y empezaría a actuar. Y ahí empezaríamos a ver brotar las hojas de la higuera. Ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. Dice ella, rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo. Se acababa el tiempo y la puerta se iba a cerrar para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde. Por eso el mensaje para el pueblo adventista, ¿cuál es? Preparaos, preparaos, preparaos. ¿Eh? El ángel dijo, la destrucción viene como un torbellino, porque llega el día de Jehová y viene con destrucción repentina. O sea, todos están casándose, dándose en casamiento, y de golpe llega el día de Jehová. Suena la primera trompeta y viene destrucción repentina. Le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes amaban el mundo y estaban apegados a sus bienes. O sea, ¿por qué? Estos son los adventistas que, como Dios les mostró en la otra visión, son el mundo, aman al mundo, están apegados a sus bienes. Porque están buscando hacerse ricos o tener un capital para disfrutar en la vejez. Y ese es su objetivo, ¿no? Porque eso, lamentablemente, es lo que enseña nuestra lección. Amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes sin voluntad para desprenderse de ellos ni para sacrificarse, a fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. ¿Qué es lo que falta? Mensajeros. Mensajeros que Dios haya preparado y que lleven el verdadero alimento, no plata. Porque como Jesús cuando mandó a los discípulos, y leemos en Mateo 10, dijo, no lleven oro ni plata. No es plata lo que se necesita. Se necesita personas que estén dispuestas a sacrificarse a fin de ir ellos ¿a qué? A darles el alimento a tiempo a sus hermanos, a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Esa sería la condición del pueblo adventista. Dice Elena, me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente. O sea, estaban dormidas, no sabían dónde estaban paradas, no tenían alimento espiritual, no sabían que se tenían que preparar. Y el de algunos que, a pesar de profesar creerla, las dejaban morir porque no proveían los medios necesarios para proseguir la obra de Dios, que le rogué al ángel que lo apartara de mi vista. Vi que cuando la causa de Dios exigía de algunos el sacrificio de sus haciendas, porque no tenemos que guardarlas y hacer un testamento a favor de la iglesia. No, la instrucción de Dios es totalmente distinta. Dice que tenemos que sacrificar las haciendas y un sacrificio se consume. Vi que cuando la causa de Dios exigía de algunos el sacrificio de sus haciendas, se alejaban entristecidos como el joven que se llevó a Jesús, como el joven rico, pero que muy luego el inminente azote se descargaría sobre ellos y les arrebataría todas sus posesiones. Ahora, ¿de qué nos sirven las posesiones? De nada van a servir. Entonces, ¿cuándo tenemos que usarlas? Ahora, esa es la instrucción de Dios. No tenemos que hacer un testamento y decir, voy a llegar a mi vejez, voy a disfrutar y lo que me quede se lo dejo a la iglesia. No, eso es un engaño. Cuando llegue el tiempo de angustia, nos va a arrebatar todas nuestras posesiones y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y llegar a un tesoro en el cielo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Ahora, claramente ahora. Los siervos fieles a Dios que en este tiempo quieran hacerse tesoros en el cielo, primero, deben clamar a Dios, como Dios le mostró a Elena de White y le mostró a Guillermo Willer en su sueño. Deben clamar a Dios, al hombre de la escobilla, para que él barra la suciedad, la basura y las joyas y monedas falsas que habría en nuestra habitación, en nuestra mente, que no es otra cosa que la comida y la bebida de los borrachos de la que habló Jesús en su sermón, y les dé el verdadero alimento que ellos, sus hermanos, necesitan, el verdadero alimento espiritual, la verdad presente para el pueblo adventista, como Dios le mostró en la de Juan, para que el pueblo adventista sepa dónde está parado. Y deben ser enviados por Dios llevando el mensaje de Dios, a despertar y darles el alimento a tiempo a sus hermanos, a las vírgenes dormidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hasta que se cierre la puerta y Jesús venga como ladrón en la noche a buscarlos para ir con él a la batalla de Armagedón y derrame sobre ellos, sobre los 144.000 sellados del pueblo adventista, la lluvia tardía.
Y además de preparar un lugar para ir fuera de las ciudades, de acuerdo a las instrucciones que Dios nos dio, deben consumir todos sus recursos en esta obra. ¿Cuándo? Ahora. O sea, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, es lo más importante porque se necesitan mensajeros. Y si tenemos recursos, tenemos que usarlos ahora. Y la visión de la manada pequeña termina así. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá, de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad. ¿Por qué? Porque Dios nos guiaría a comprender la verdad, a recuperar el conocimiento de la verdad. Y ese es el alimento que tendríamos que darle a nuestros hermanos y tendríamos que declararnos por la verdad, con valentía y tenacidad. Porque Satanás persiguió a la iglesia primitiva para echar por tierra la verdad. Y por supuesto, no se va a quedar tranquilo cuando el pueblo de Dios recupere el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y tenemos que estar dispuestos a declararnos por la verdad con valentía y tenacidad. Porque si no, el zarandeo nos va a aventar. ¿Cómo va a aventar a los que no estén dispuestos a sacrificarse por Dios y su causa? El ángel dijo: ¿os figuráis que alguien será obligado a sacrificarse? No, no. Debe ser una ofrenda voluntaria. Tiene que nacer del corazón. El que tenga hambre y sed de justicia, que quiera que el gozo de Jesús sea su gozo, lo va a hacer. Se ha de vender todo para comprar el campo. Entonces, el llevar la verdad presente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, acá hay un error ortográfico, incluye varias cosas, y entre ellas el mostrarles las señales de los tiempos y el lugar en el que nos encontramos en el cumplimiento de la profecía, para que se despierten y, como vírgenes sensatas, se preparen para poder recibir el sello de Dios. Y, al comenzar el tiempo de angustia, recibir la lluvia tardía e ir con Jesús a la batalla de Armagedón. Fíjense el mensaje de Elena, evento de los últimos días, página 16. Alce la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Cuál es ese mensaje? Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. O sea, tenemos que entender la profecía y mostrarle a la gente dónde estamos parados. Ese es el mensaje de verdad presente, para que el pueblo adventista se dé cuenta que estamos en el tiempo de la última generación y que Jesús está por venir como ladrón y que tenemos que prepararnos. Entonces, fíjense en este cuadro que presentamos los periodos proféticos finales, las señales de los tiempos. Vimos que Jesús anunció que habría un tiempo de tardanza, después que las vírgenes salen a recibir al esposo y que las vírgenes se duermen, hasta que entra el hombre de escobilla. ¿Por qué? Porque alguien se da cuenta de lo que está pasando, que hay suciedad y basura en la iglesia, y clama a Dios, y entra el hombre de escobilla y empieza a barrer la suciedad y la basura que trajeron los lobos vestidos de ovejas, que esa es la comida y la bebida de los borrachos, junto a las monedas y joyas falsas que estaban en el medio del pueblo adventista. Tiene que barrer todo eso y dejar solo las joyas verdaderas y después ordenarlas para que veamos el espectáculo, para que entendamos cuál es el orden de los eventos proféticos que tienen que ocurrir, cuáles son las señales que están ocurriendo y nos despertemos. Ahora, como Dios le mostró a Elena de White, el que vería esa obra, nosotros no nos daríamos cuenta, pero Satanás sí se daría cuenta, que Dios habría empezado a preparar a su pueblo para que descubra el engaño y empezaría a actuar. Y nosotros vemos los hechos que Dios anunció. Por ejemplo, el 14 de febrero de 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa. ¿Por qué? Porque esa herida de muerte se le hizo a la Iglesia Reforma, porque Lutero, con la Biblia, con la espada de dos filos, demostró que Roma no es la Iglesia de Cristo. Entonces el pueblo católico salió de la Iglesia Católica y se unió a la Iglesia Reforma. ¿Por qué? Porque sabía que no era la Iglesia de Cristo Roma. ¿Cómo sanaría la herida de muerte? Por fruto de la obra de la Contrarreforma, porque los jesuitas, que llevan adelante la obra de Contrarreforma, en las iglesias caídas y en nuestra iglesia, tendrían que hacer que esas iglesias reconozcan de nuevo a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y se unan a ella en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón, como Dios le mostró a Elena White. Y ella fue muy clara. O sea, entenderíamos plenamente el significado del mensaje de los tres ángeles cuando se empezara a desplegar el rollo, y especialmente cuando se unieran en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta. Y eso ocurrió el 14 de febrero del 2010. Y es una señal muy clara.
estamos en el tiempo de la última generación. Y ahí, ¿qué pasó? Se unieron puntos comunes de doctrina y, como dice la profecía de Apocalipsis 13, se maravilló toda la tierra, no dice todo el mundo, está hablando de la tierra que ayudó a ¿quién? A la mujer. Todas las iglesias protestantes se maravillaron en pos de la bestia y adoraron al dragón. ¿Y qué pasó con la iglesia adventista? También, porque ya se había unido en puntos comunes de doctrinas las iglesias caídas para que la reconocieran como parte de la iglesia de Cristo. Pero Dios nos había dicho que esas iglesias no eran parte de la iglesia de Cristo, sino parte de la sinagoga de Satanás. ¿Y por qué los adventistas hicieron eso? ¿Por qué nuestros dirigentes hicieron eso? Porque negaron el mensaje del tercer ángel y adoptaron como propias las doctrinas de las iglesias caídas para que nos reconozcan como una iglesia hermana. Y por eso, el 14 de febrero del 2010, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y toda la tierra estaba adorando al dragón, incluyendo a los adventistas del séptimo día. Y el año siguiente, el 27 de octubre del 2011, fue formada la Triple Alianza Religiosa. Y todas las rameras de la tierra se unieron para andar juntas el camino de la paz. Y declararon algo que es muy claro. Dijeron que todas ellas adoran al mismo Dios, salvo que cada una la adora de acuerdo a su propia religión, su propia tradición, y que por eso puedan andar juntas en el mismo camino porque es el camino de la adoración conjunta al mismo Dios. Pero eso es lo que dice la profecía de Apocalipsis 17, que todas las rameras, todas las hijas de la gran ramera adoran ¿a quién? Al dragón. Y ahí estaban los protestantes, y estaba Roma, y había rabinos judíos. Entonces, ¿qué nos mostró eso? Claramente, que la bestia y el falso profeta adoran al dragón. Y si nosotros tenemos las mismas doctrinas que las iglesias caídas, ¿a quién estamos adorando? Al dragón. Y la triple alianza religiosa salió a buscar a los reyes de la tierra. Ahora, ¿estamos en el tiempo de la última generación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por eso nosotros tenemos que despertarnos. Y ahí empieza el clamor de medianoche cuando nos damos cuenta. ¿Y dónde estamos hoy? En medio del clamor de medianoche, en medio del tiempo en que los siervos fieles tienen que despertar y darle el alimento a tiempo a sus hermanos. Eso es, como dice la Juárez, esa es la verdad presente para el pueblo adventista. Estamos en el tiempo que tenemos que prepararnos para poder entrar con el esposo a las bodas. Estamos en el tiempo más delicado para el pueblo adventista, porque cuando termine el sellamiento de las 144.000 columnas del templo de Dios, va a empezar el tiempo de angustia y la puerta se va a cerrar para las vírgenes insensatas. Y ya no van a entrar, no van a poder entrar. Pero como Dios le mostró a Elena de White durante el tiempo del fuerte pregón, la puerta va a estar abierta para el pueblo que esté en Babilonia, pero se habrá cerrado para los adventistas que escucharon el llamado de Dios y no quisieron entrar. Esa es la verdad presente para el pueblo adventista. Y hay que decirlo claramente. Ahora, ¿qué sentido tiene planificar nuestra vida financieramente para después, cuando morimos, dejarle a la iglesia nuestros recursos? No tiene nada que ver con la instrucción de Dios. Y eso es muy claro. Y como dice Elena, cuando empiece el tiempo de angustia, todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto del litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y se llama así porque Ar significa monte y Magedón es un símbolo de Megiddo, ¿no? Y en el valle de Megiddo, Elías enfrentó a quién? A los profetas de Baal, que comían de la mesa de Acab y Jezabel, ¿no? Entonces, la última batalla es entre los 144.000 que van a hacer la obra de Elías en el fuerte pregón y los profetas de Baal, la bestia, el falso profeta, las otras rameras y los adventistas nominales. Y por eso tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Ahora, y esto es lo más importante, porque esa es la última parte de nuestra misión, ir con Jesús a predicar el fuerte pregón. Y tenemos que prepararnos.
si queremos ser siervos fieles, queremos estar preparados, queremos ir con Jesús a la batalla, tenemos que prepararnos ahora, porque este es el tiempo. Y la próxima cita, dice Elena de White, que está en el séptimo volumen del Comentario Bíblico Adventista, página 994, el viejo comentario, dice: los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de Armagedón, cuando la tierra esté iluminada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, porque ahí el pueblo antista recibe la lluvia tardía y va a iluminar la tierra con su gloria, con la gloria de Dios. Los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. ¿Estamos preparados? Dice Elena, primeros escritos, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Entonces, ¿cuál es la verdad presente? La que nos muestra dónde estamos parados, qué es lo que va a pasar, cuál es nuestra misión y cómo estar preparados. Debemos reflejar plenamente la imagen de Jesús, pero ¿cómo puede hacerse eso? Y ahí viene la predicación del verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, para que entendamos cuál es el camino que tenemos que recorrer y por qué puerta tenemos que entrar. Entonces, por eso hay dos cosas. Primero, la profecía, porque tenemos que profetizar de nuevo, junto con el evangelio, la verdad echada por tierra. Tenemos que mostrar quién es el verdadero Jesús, cuál es la puerta, cuál es el camino, y cómo se entra por esa puerta, y cómo se recorre ese camino, para estar preparados, como Dios le mostró a Juan en su primera visión. Ahora, ¿qué pasa con nuestra lección? Para nuestra lección no hay profecía. No hay que prepararse, no hay sellamiento, ni hay tiempo de angustia. Lo único que hay de futuro es un tiempo similar que estamos viviendo y de repente la segunda venida. Pero esto es muy similar a lo que dijo Jesús: van a estar casándose, dándose en casamiento, nadie se prepara porque está esperando que Jesús venga en los cielos. Porque aparentemente el que lee esto, ¿qué dice nuestra lección? Viernes 10 de marzo. Para el cristiano, la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza. Todos hemos imaginado lo asombroso que será ver a Jesús viniendo en las nubes de del cielo. Estamos ansiosos por escuchar las palabras bien hecho. Ahora, pero si queremos escuchar bien hecho, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Y dice el autor de la lección: pero, ¿y si debemos pasar al descanso antes de que Jesús regrese? Si hemos seguido su voluntad revelada, ahora podemos tener la satisfacción de ver que la obra avanza gracias a nuestros esfuerzos, sabiendo que gracias a nuestro plan patrimonial, la obra continuará después de que no estemos. Ahora, ¿es esto verdad presente? No, es un engaño. Las señales de los tiempos nos dicen que la nuestra es la última generación. No va a haber una vida después de nuestro descanso. Salvo puede ser un adventista que tenga 90 años, pero no para nosotros. Y esto no es verdad presente, y esta no es la voluntad de Dios. Esto es un engaño, el que predica esto está engañado. Ahora, ¿está avanzando actualmente la obra de acuerdo con al plan de Dios? Porque cuando se habla aquí de la obra, se está hablando de nuestra organización. Pero ¿está avanzando actualmente la obra de acuerdo al plan de Dios? Y la respuesta es clara: no. Está siguiendo otros planes, y no los planes de Dios ni las instrucciones de Dios. Porque si nuestra obra estuviera siguiendo las instrucciones de Dios, el pueblo adventista no estaría en la condición laodicense. Como pueblo, no completamos nuestro primer trabajo y no conocemos ni predicamos la verdad. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando la amistad de las iglesias caídas y estamos introduciendo la comida y la bebida de los borrachos en nuestra iglesia. ¿Para qué? Para que esas iglesias nos reconozcan como una iglesia hermana que predica las mismas doctrinas. Y esa es la razón por la cual el pueblo adventista está durmiendo y en la condición del ángel de la Odisea. Está pereciendo por falta de alimento espiritual, como Dios le mostró a Joel, por falta de la verdad presente. O sea,
ese es el fruto de lo que está haciendo nuestra obra, ¿no? Lo que está haciendo la organización de nuestra iglesia, que el pueblo adventista está pereciendo por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Fíjense, el primer trabajo del pueblo adventista, ¿cuál era? Mensajes Selectos, tomo 1, página 121, 1858, cuando Dios le mostró la visión del gran conflicto. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. O sea, todo lo que hiciéramos, si no hacemos esto, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque nosotros, como Jesús le decía a los fariseos, podemos recorrer cielo y tierra para ser un discípulo. ¿Y qué vamos a lograr? Que sea otro ángel de la Odisea, que sea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo vamos a hacer un hijo de Dios, ¿no? Ni va a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no predicamos la verdad, porque no hicimos nuestro primer trabajo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. El pueblo adventista no estaba dormido y sabían que no estaban preparados. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Y qué pasaba? La verdad había sido echada por tierra y no conocían la verdad. No estaban sembrando la semilla del reino. No estaban predicando el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué está haciendo nuestra iglesia ahora? Nada. Al revés. Ahora está buscando la amistad de las iglesias caídas. Como Jesús lo anunció, muchos de sus siervos estarían comiendo y dándole al pueblo adventista la comida y la bebida de los borrachos. Porque esa es la palabra profética más que segura. Ese es el testimonio del testigo fiel y verdadero. Y la pregunta es entonces, ¿cómo llegarían a existir siervos fieles que les den el verdadero alimento y a tiempo a sus hermanos? Sí, todos los siervos en este tiempo estarían comiendo y viviendo con los borrachos, y los siervos fieles llegarían a existir porque al empezar a darse cuenta de lo que estaría ocurriendo en nuestra iglesia, clamarían a Dios, como Dios le mostró a Joel. Porque los sellos van a ser los que se angustien y lloren al ver las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia, que son las abominaciones que Dios le mostró a Ezequiel, en Ezequiel 8. Y en Ezequiel 9 le mostró cuándo seríamos sellados, y los que sellados serían los que se angustiaran y lloraran al ver lo que ocurre en medio de la iglesia, en medio de Jerusalén, e hicieran la obra que Dios le manda hacer a sus siervos fieles. Y estos clamarían a Dios, Él haría la obra del hombre de escobilla y los enviaría como sus mensajeros a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Por eso, el pueblo adventista sabía que en algún momento sería completado nuestro primer trabajo y se produciría el verdadero reavivamiento, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que llegue el tiempo de angustia. Y eso va a ser por obra del hombre de escobilla. Porque Dios anunció que cuando clamáramos a Él, Él nos guiaría a toda verdad. Habrá entre el pueblo del Señor, en la iglesia adventista, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Por qué la piedad primitiva? Porque conoceríamos cuál era la fe de la iglesia primitiva. Habríamos recuperado el conocimiento de la verdad, ¿no?, que vivía y predicaba la iglesia primitiva. Y entonces, fíjense, recién ahí el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y ahí Dios prepararía a los siervos fieles, mientras ellos le dan el alimento a tiempo a sus hermanos, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Habrían nacido de nuevo y estarían ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Y Dios estaría en ellos, mientras ellos hacen esa obra y lo estaría transformando a imagen de Jesús. Por eso, si donamos nuestros bienes a la obra y vamos al descanso, ¿cómo continuará avanzando la obra después de que no estemos? Del mismo modo que ahora, porque como Dios le mostró a Elena de White, en nuestro tiempo habría muchas reformas, pero ninguna sería del error a la verdad. O sea, nunca, como organización, la iglesia adventista predicaría la verdad. Y es triste, pero es así, es lo que Dios anunció, esa es la verdad presente. Primeros Escritos, página 45, Dios le mostró que desde el púlpito algunos ministros
que se habrían convertido en agentes de Satanás afectarían a los otros adventistas para seducirlos e engañarlos. Y termina la visión de este modo: vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. No habría en la Iglesia Adventista ninguna reforma del error a la verdad, sería al revés. Porque habrían venido a nosotros los vestidos de ovejas y habían tomado el control de ¿qué? Lo que nosotros llamamos la obra. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo, dice Elena, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Se cerró la puerta. Y no habría ninguna reforma del error a la verdad. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia está siguiendo el camino de Roma y las iglesias caídas, estableciendo un credo y haciendo lo que Dios dijo que nunca tenía que hacer. Por supuesto, lo hace porque lo hace guiada por los lobos vestidos de ovejas y porque el pueblo adventista estaba dormido cuando lo hiciera. Pero cuando nos despertáramos, pasaría lo que Dios nos dice que va a pasar. O sea, como fue anunciado que pasaría, es evidente que los autores de la lección están sin profecía, porque no se están preparando, ni saben, no conocen las señales de los tiempos, ni le están dando al pueblo adventista el mensaje para este tiempo. Están sin una luz que alumbre e ilumine su camino en medio de la oscuridad de la noche, y en su ceguera dejan al pueblo adventista a oscuras sin el alimento que necesita para este tiempo. Ahora, fíjense lo que Dios le mostró a Nehuay. Y ella dijo claramente que Satanás estaba constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad al pueblo adventista. O sea, para introducir falsas reformas. Y esas reformas introducirían ¿qué cosa? Lo falso, lo espurio. Precisamente, dice ella, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Nos dejaría sin profecía, a oscuras. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero, en el testimonio profético verdadero, porque esa es la misión de la Nehuay. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores. Por eso son las falsas reformas, para introducir los engaños de Satanás y atar al pueblo adventista con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Y lo peor que puede haberles pasado a nuestros hermanos es haber creído a la falsa profecía que Dios le mostró en Nehuay que se estaría predicando desde nuestros púlpitos, siendo el púlpito de mayor alcance el que llega a todos los adventistas, el folleto de Escuela Sabática. La siguiente revelación profética que Dios le dio a Elena de Nehuay es muy clara al respecto y vamos a analizar cada una de sus partes. Fíjense que es una declaración terrible, la decisión fatal. Y empieza así Elena: ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, ministros adventistas no santificados. ¿Por qué? Por la verdad. Podemos saber ministros que rechazan el mensaje del tercer ángel. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque quieren, como Dios le mostró a Nehuay, la amistad de las iglesias caídas. Entonces tienen que alabar al Dios de este mundo. Tienen que adorar al mismo Dios que las iglesias caídas. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. ¿A quién le dicen? No al verdadero Jesús, sino al falso. Y eso es evidente que pasó a partir de 1957, porque el pueblo adventista introdujo, cuatro dirigentes de la iglesia adventista introdujeron a la iglesia adventista las doctrinas de Roma y las iglesias caídas, introdujeron a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice: saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar
a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y ahora viene algo terrible, dice, albergue a quién, al engañador y al testigo falso. ¿Quién es el verdadero Jesús? ¿El testigo fiel y verdadero? ¿Y quién es el engañador? Satanás. ¿No? Está diciendo Elena, albergue a Satanás. ¿Quién? No solamente los siervos malos, sino una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos. Por eso las falsas reformas, falsas suposiciones y falsas teorías, falsas doctrinas. Satanás se ríe de la insensatez de ellos, dice Elena, porque él sabe cuál es la verdad. O sea, Dios le mostró que Satanás haría esto y se reiría de nosotros. Muchos, y está hablando de ministros adventistas, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué predicarían desde nuestros púlpitos? La falsa profecía. ¿Y quién la habría creado esa profecía? Satanás. ¿Y qué pasaría si algún pastor empezara a dudar? Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. No van a dejar que ningún ministro fiel predique la verdad desde el púlpito. La verdad presente no se va a predicar desde nuestros púlpitos. Y si alguno se atreve a predicarlo, lo van a retirar. Y eso pasó en nuestra iglesia, por ejemplo. En la iglesia de Florida, hace un mes y algo, unos hermanos, o un hermano, tomó una parte de Conflicto de los Siglos y le empezó a predicar, a leer lo que decía Elena de White de nuestra preparación. ¿Y qué pasó cuando terminó su predicación? Lo agredieron. ¿Cómo predicaba esas cosas? Estaba prohibido predicar esas cosas. Entonces los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. No se va a poder predicar la verdad desde nuestros púlpitos. Solo se va a poder predicar la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Es terrible. O si también tú conocieses, dijo Cristo, lo menos en este día lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué pasaría con el que alberga al engañador y al testigo falso? Entra por la puerta ancha, no recibe el verdadero Jesús. Y va a quedar ciego. Y no se va a dar cuenta hasta que sea tarde. Entonces, fíjense lo que dice Elena, que ministros no santificados buscarían alabar a Cristo y al Dios de este mundo, a Satanás, al mismo tiempo. Pero no se puede. Eso ocurriría cuando buscaran la amistad de las iglesias caídas. Entonces, ¿qué dirían a Cristo? No a Jesús y abrazarían a Satanás, a Barrabás. Al hacerlo le dirían no al verdadero Jesús y abrazarían a Satanás. Y es terrible. Y esta es una profecía. Es la palabra profética más segura. Estos ministros en nuestra iglesia albergarían a el engañador y el testigo falso, al falso Jesús al que adoran Roma y las iglesias caídas, a Satanás disfrazado de Jesús. Y por eso Dios le mostró a Juan que la mayoría del pueblo antista estaría subido a un tren que estaría siendo dirigido por Satanás. Eso se lo mostró en primeros escritos, en las visiones, sobre lo que estaría pasando en nuestro tiempo. Y negarían al santo, al verdadero Jesús, negarían al testigo fiel y verdadero. Y es triste, pero esta es la verdad presente y hay que tocar trompeta para que todos se den cuenta de lo que está pasando y se preparen y busquen la verdad y entren por la puerta estrecha, no por la puerta ancha. Y al albergar a Satanás, sus ojos quedarían cegados, desecharían el mensaje de Dios y recibirían como verdaderos a los más irrazonables acertos, porque no es racional lo que predican. Cuando uno empieza a analizar en forma racional, es evidente que lo que predican es irracional y es contrario a la palabra de Dios. Falsas suposiciones y falsas teorías, falsas doctrinas. Es decir, que recibirían la comida y la bebida de los borrachos. Por eso Jesús dice que habría siervos malos que estarían comiendo la comida y la bebida de los borrachos. ¿Y qué le darían al pueblo adventista? La comida y la bebida de los borrachos. Y nuestros ministros predicarían desde nuestros púlpitos la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica, que tiene por objeto engañar al pueblo de Dios y hacerlo descansar en una falsa seguridad.
Y lo triste es que si no se arrepienten, continuarán en ese estado, siendo parte de la sinagoga de Satanás, porque el que recibe al falso Jesús, a los muchos espíritus que van a decir diciéndole yo soy el Cristo, y lo van a hacer parte de la sinagoga de Satanás, y van a seguir en ese estado hasta el tiempo de la sexta plaga, cuando Dios liberará a su pueblo y sus ojos serán abiertos, cuando se secará el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia y viene a nosotros, viene al pueblo de Dios, para arrastrar al pueblo adventista. Fíjense lo que pasaría, Conflicto de los Siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Ministros no santificados abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. ¿Con quién se unirían? Con las iglesias caídas. Y participando su espíritu, si esas iglesias son habitación de demonios, ¿qué espíritu entraría en ellos? Espíritus de demonios. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, fíjense, ministros adventistas de talento y elocuencia, evangelistas, que se gozaron un día de la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y por eso Jesús en Apocalipsis 3, de 7 al 9, cuando le escribe al ángel de la iglesia de la Reforma, dice esto. Esto dice el santo, el verdadero, porque está el testigo falso, pero el verdadero Jesús es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Por qué? Porque el falso se lo dio al Papa. ¿Qué tiene el Papa? La llave del reino. ¿Y qué hizo poner en la Biblia católica, que es nuestra Biblia? Que Jesús le dijo a Pedro que le daría la llave del reino y que podía atar y desatar y que todo lo que ate y desate sería atado y desatado en el cielo. Pero Jesús dice, eso es mentira. Eso se lo dio ¿quién? El que le dio su trono, su poder y su autoridad, el dragón, al que el Papa llama Jesús. Porque el santo, el verdadero, dice, el que tiene la llave de David, que es una sola, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nadie puede atar ni desatar en el cielo ni en la tierra. Yo reconozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, solo Dios. Y esa puerta abierta es la puerta por la que se entra al templo de Dios. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero ¿qué pasaría? Habría algunos que entrarían por la otra puerta, por el falso Jesús. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué se dicen ser judíos? Porque el verdadero cristiano era el judío circuncidado en el corazón, como dice Pablo en Romanos 2. Porque esa es la promesa de Dios. Sino que miente. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuándo? Cuando se seque el gran río Éufrates, como Dios le mostró a Anahuay. Fíjense lo que después relata ella de lo que Dios le mostró. Cuando libera a su pueblo en el tiempo de la sexta plaga. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Ellos sabían cuál era la señal y la estaban esperando. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra, como en Sinaí. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. ¿Quiénes son estos? Los mártires con los que se completó el número de los mártires durante el fuerte pregón. Y se levantan glorificados. Y los que estaban buscando asesinar
a los adventistas, a los sellados, a los que habían guardado la ley de Dios. Ahora ven que a los que ellos mismos mataron, despertarse, levantarse, y los ven glorificados. Y sus ojos son abiertos, y se seca el gran río Éufrates. Y dentro de esta multitud de impíos están los adventistas nominales, los pastores adventistas, los ministros no santificados. Y por eso Elena cuenta lo siguiente, el conflicto de los siglos. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, para unirse a las iglesias caídas, discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque los siervos fieles están diciendo, prepárate, prepárate. ¿Y qué dicen? El siervo malo: mi señor se tarda en venir. No hay problema. Ya sos salvo, estás preparado. Fue una siembra. ¿Y qué logró? Que muchos no se prepararan. Y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha, el fruto sobra. Por eso Elena sigue más adelante diciendo, los hombres a quien el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, estos adventistas que se unieron con el mundo, hombres de talento y elocuencia que engañaron a muchos adventistas, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad. Caen a los pies de quienes, los siervos fieles, a quienes ellos despreciaron y ridiculizaron, y confiesan que Dios los amaba, y confiesan que ellos eran los verdaderos siervos de Dios. Pero eso es triste porque ocurría en la sexta plaga. Y como vemos, estos ministros van a despreciar y ridiculizar a los siervos fieles. Los van a perseguir, los van a golpear, como Jesús, van a hablar mal de ellos. Como no tienen argumentos para negar lo que dice la palabra de Dios, van a recurrir a artimañas que son tristes. O sea, en vez de hablar de ideas, de conceptos o de hechos, van a hablar de las personas, van a tratar de denigrarlas, van a hablar mal de ellas. Y es una gran bajeza eso. Y se van a negar a estudiar la palabra de Dios. Es importante que nuestros dirigentes, nuestros teólogos y ministros escuchen estas palabras a tiempo. Y sí, claro que sí. Para ellos es un mensaje de vida y muerte, por eso Dios las dejó. Porque eso es lo que estaría pasando en nuestra iglesia. Es importante que nosotros escuchemos estas palabras a tiempo, sí. Para nosotros también es un mensaje de vida y muerte, porque tenemos que prepararnos y no tenemos que ser engañados. Como dice Elena White, Evangelismo, página 171, nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, como Dios le dijo a quién, a todos sus profetas, por ejemplo a Ezequiel. Cuando yo dijera el impío, impío ciertamente morirá. Si tú no hablares, ¿qué va a pasar con el impío? Si no hablas para que el impío se vuelva a su camino, ¿qué va a pasar con el impío? ¿Puede ser salvo? No. Por eso es importante. Y el pueblo adventista no está predicando el mensaje que Dios le dio, pero los siervos fieles sí lo van a hacer. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable, porque no es nuestro mensaje, es de Dios, y es un mensaje de amor, que sus hijos tienen que oír a tiempo para ser salvos, y por supuesto Satanás quiere impedir que lo oigan. ¿Qué podemos decir como conclusión del análisis de estas palabras? Podemos decir que, primero, si desde nuestros púlpitos se predica la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica, nosotros debemos predicar la verdadera profecía, la luz que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones y va a haber un conflicto, porque vamos a contraponer el mensaje de los profetas de Baal, ¿a quién? A otro mensaje, la falsa profecía contra la verdadera, la falsa profecía que niega que tenemos que prepararnos,
contra el mensaje de Dios, que es preparaos, preparaos, preparaos. La falsa profecía, la falsa doctrina que niegan que podemos llegar a tener el sello de Dios ahora, que puedo ser igual a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una carne contaminada con el pecado. Y no es así. Que heredamos justamente el pecado en nuestra carne, en nuestros genes. Está tan metido en nuestros genes el pecado que hasta que no nos cambie la naturaleza no vamos a poder reflejar la imagen de Cristo. Y no es así. Y, en segundo lugar, si muchos de nuestros ministros albergan al engañador y el testigo falso, a Satanás, y entran por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, nosotros tenemos que buscar encontrar al testigo fiel y verdadero, a la puerta abierta, y entrar por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios, para que los lugares asolados sean reedificados y nosotros podamos ser hechos columnas en el templo de Dios, porque esa es la promesa de Dios. Entonces, cuando vemos lo que pasa, no podemos callarnos, porque la vida de nuestros hermanos depende de que hablemos. Y si en su ceguera nuestros ministros le están dando a nuestros hermanos la comida y la bebida de los borrachos, y están abrazando al falso Jesús, al engañador y el testigo falso, a Baal, al dios de Roma y el falso profeta, al dios de la Gran Babilonia, nosotros debemos darle a nuestros hermanos el verdadero alimento y a tiempo. Y esa es la obra del profeta Elías. Como Dios lo anunció, y Elena de White dice en Testimonios para los Ministros, página 475, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y dice Elena, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y quiénes van a ser? Los siervos fieles a los que el hombre de ya haya preparado y haya enviado, a los que haya entrado al reino de Dios y prediquen el evangelio de la reconciliación, y Dios esté en ellos como estaba en Jesús, reconciliando consigo primero al pueblo adventista. ¿Y cuál es el mensaje de Elías? Es sencillo. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero para que el pueblo se decida, hay que mostrar claramente la diferencia entre Jehová y Baal, la diferencia entre el testigo fiel y verdadero y el testigo falso, el engañador. La diferencia entre el verdadero Jesús y el falso, entre la puerta ancha y la puerta estrecha, entre el camino espacioso y el camino angosto que lleva a la vida. Porque como Dios le mostró a Nahuay, una pequeña compañía entraría por la puerta estrecha y recorrería el camino angosto que lleva a la vida, y llegaría a su final y estaría preparada cuando Jesús viniera a buscarla para ir con él a la batalla. Pero todos los adventistas escucharían estas palabras, porque esa es nuestra misión, y Dios se va a encargar que todos las escuchen y que cada uno tome una decisión consciente. Y de este mensaje depende nuestra vida, porque esta es la verdad presente para el pueblo adventista. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y bendecido sábado.